la clase del día de hoy. Creo que hoy es nuestra última clase, ¿verdad? Entonces va a entrar al examen parcial todo lo que veamos hasta la clase del día de hoy. Si hubiera alguna modificación o va a entrar algún material extra, yo les estaría indicando, pero va a ser únicamente lo que hemos visto en clase. Las páginas del libro del tomo 1 de Derecho Mercantil Guatemalteco, el Código de Comercio, los artículos que hemos visto. Solamente eso. ¿Alguna duda que tengan referente al contenido? 5 minutos antes de que finalice la clase me avisan y ya les voy a decir bien hasta qué él va a llegar para su examen y cuál va a ser el método que vamos a utilizar para realizarlo. Bueno, el método creo que se los voy a decir por WhatsApp 1 o 2 días antes. Eso le iba a preguntar yo, licenciado. Ajá, para que ustedes tengan la aplicación descargada. Sí, hoy sí, en determinado momento íbamos a necesitar, digamos, si escrito, o sea, si íbamos a hacerlo escrito para tener a la mano, pues, hojas o algo, ¿verdad? Y poder responder al examen. Sí, yo les voy a indicar un día antes para que ustedes estén preparados. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué fue lo último que vimos? Empezamos a entrar a ver las generalidades de las sociedades mercantiles, ¿cierto? El artículo 15, el artículo 16, artículo 17. Este lo voy a leer yo rápido y vamos a ir avanzando. Si alguien tiene alguna duda, me avisan, por favor. ¿Estamos? Artículo 17, registro. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Entonces, este artículo establece que hay una obligación de presentar el testimonio de la escritura pública, ya sea que sea la constitución de una sociedad, ya sea que vaya a ser una ampliación o modificación. A ver, compañera Marlen Sofía. Sí, licenciado. ¿Cuál es la diferencia de la escritura constitutiva de una escritura de ampliación o una escritura que modifique una sociedad mercantil? De la constitutiva, ampliación y modificación. Ajá. Por ejemplo, para comprender bien el artículo 17, ¿qué entiende usted? Pues yo pensaría que la constitutiva, pues como lo dices, para crear o constituir, la de ampliación para adicionar algo o agregarlo, y las modificaciones para tal vez sustituir alguna cuestión. La constitutiva va a ser, excelente compañera, muchas gracias. Como lo dijo la compañera, va a ser la que va a darle nacimiento, la que va a surtir a la vida jurídica la sociedad mercantil, la que va a iniciar la sociedad mercantil. Mientras que la de una ampliación es, por ejemplo, una escritura constitutiva tal vez se omitió por parte del notario agregar algo o algún dato no iba bien, entonces se puede hacer una escritura de ampliación para poder ampliar ya sea el objeto de la sociedad, si querían ampliar un poco más, para poder modificar algún error que se haya podido cometer por parte del notario. Y ahora de las modificaciones son todas las que están establecidas en el artículo 16. Entonces,
Ahí al de modificaciones, pónganle artículo 16, donde establece que las modificaciones pueden ser las prórrogas, aumentos, reducción de capital, cambio de razón social, denominación, fusión, disolución o cualquier otra que esté dentro de su estructura constitutiva. Entonces, para efectos prácticos, yo en el examen les digo cuáles podrían ser las escrituras para poder modificar una sociedad mercantil. Entonces, o si una sociedad mercantil necesita ampliar su capital, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Entonces, ustedes me establecen el artículo 16 de que tiene que constar en escritura pública y el artículo 17 de que debe ser inscrita en el registro mercantil. Ahora sí, la pregunta es como la primera que les indiqué, de que cuáles podrían ser las modificaciones que podría tener una sociedad mercantil. Entonces, me describen que son las prórrogas, aumento, reducción de capital, el cambio de razón social, denominación, fusión, disolución, o cualquier otra que esté en su acta constitutiva como tal. ¿Estamos? ¿Hay alguna referente a esto? Registro, artículo 18, contrato antes de autorización, que me haga favor de leerlo, compañero José Javier. Artículo 18. Contratos antes de autorización. La persona que contrate en nombre de la sociedad antes de que ésta pueda actuar como persona jurídica será considerada como gestor de negocios de aquella y queda personalmente responsable de los efectos del contrato celebrado. ¿Qué sucede aquí? Establece contrato antes de autorización. La persona que contrate en nombre de la sociedad antes de que ésta pueda actuar como persona jurídica será considerada como gestor de negocios y queda personalmente responsable de los efectos del contrato. Por ejemplo, yo constituyo una sociedad mercantil con Juan. Les digo, bueno, hacemos el acta constitutiva, el notario nos llama, firmamos la escritura, pero ese mismo día nosotros necesitamos firmar un contrato porque queremos comprar 1000 unidades de motocicletas. Entonces, ¿se puede hacer un contrato antes de que la sociedad esté creada? Este artículo establece que sí. Pero ¿qué va a suceder? Se va a actuar como gestor de negocios. Entonces, aquí la responsabilidad ya va a ser de manera ilimitada. Entonces, sí se puede celebrar un contrato antes de que el registro mercantil autorice una sociedad, pero se va a tener la responsabilidad de un gestor de negocios. ¿Estamos? Y si en dado caso la sociedad mercantil no le inscriben, en dado caso yo me comprometí a comprar las 1000 unidades de motocicletas, no pagué la mitad porque solamente me alcanzó para pagar la mitad al inicio. Entonces luego yo le digo, no, miren, como lo firmamos a nombre de una sociedad mercantil, que es una sociedad anónima y la responsabilidad es limitada, entonces cóbrele a mi compañero o a Juan y yo ya no tengo ningún tipo de responsabilidad. No, ¿por qué? Porque ese contrato no se celebró allá a nombre de la sociedad como tal porque no está autorizada. ¿Estamos? ¿En qué momento cobra vida una sociedad mercantil o en qué momento nace la vida jurídica una sociedad mercantil? ¿En qué momento nace la vida de una sociedad mercantil? ¿O desde qué momento puede contratar? Cuando ya está inscrita. Desde el momento de su inscripción en el registro mercantil. ¿Estamos? Artículo 19. Compañera Marlene Sofía. Yo creo que ella ya había participado, ¿no? La compañera Marlene. Pero lo puedo leer si quieres. No, ya había participado. Entonces, compañera Mari Cabrer, me aparece aquí. Pero creo que va en tránsito, entonces no. Compañera Alessandra Sosa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Artículo 19. Situaciones especiales. Los cónyuges pueden constituir entre sí con terceros sociedad mercantil. Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala, podrán participar como socios o accionistas de sociedades de cualquier forma, salvo lo dispuesto en este código o en leyes especiales.
Bueno, entonces aquí establece situaciones especiales, por ejemplo, socios especiales. Los cónyuges pueden constituir sociedades entre sí y con terceros. Por ejemplo, como habíamos dicho, pueden actuar a la vez cada uno como comerciantes. No necesariamente uno va a ser el que va a auxiliar al otro, sino que pueden ser comerciantes totalmente independientes. Y también los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan su domicilio en Guatemala, pueden participar como socios o accionistas de sociedades de cualquier forma, salvo que una norma especial establezca que no pueden participar personas extranjeras o personas que no tengan domicilio en Guatemala. ¿Estamos? Artículo 20, por favor, que me haga favor de leerlo Ana Belis. Buenas tardes, licenciado. Artículo 20. Tutor y guardador. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y están aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. ¿Qué sucede si yo soy tutor de alguien? Me encargo de llevar la administración de ciertos bienes de esta persona porque es incapaz. Entonces, yo puedo crear una sociedad con esta persona. ¿Qué creen? No se puede, está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque lo que establece el Código de Comercio es de que obviamente no puedo generar yo una relación comercial porque podrían haber ciertos conflictos de intereses. Entonces, este artículo lo que trata es de resguardar que haya conflicto de intereses entre tutores y guardadores. ¿Estamos? El tema de tutor, pongan ahí a la par artículo 293 al 351 del Código Civil, que establece las reglas sobre la tutela. Y el artículo 47 al 71 del Código Civil en tema de guardador. Ahí establece sobre el cargo del guardador. ¿Estamos? Perdone, ¿podría repetir los primeros artículos? 200. Claro que sí. 293 al 351 del Código Civil. Gracias. De nada. Y el cargo del guardador se encuentra en el artículo 47 al 31 del Código Civil. Excelente, continuamos. Artículo 21, por favor. Modificaciones, vamos a ver, por favor, me alguien. Compañera, No pueden constituir sociedades de declarados en quiebra mientras no haya sido rehabilitado. Solo vamos a ver. Le aparece el abogado aquí en. El artículo de decreto 008-2022 de ley de insolvencia. Está errado. Para los que tienen ese artículo, marquen ahí con el abogado. Yo acá tengo dos códigos de comercio, uno que es el uno más viejito, ahí todavía aparece, y en el otro, acá aparece como de abogado. Artículo 22, por favor.
Ayuda con Daniela Claudia, después compañera Stephanie, por favor, con el siguiente. Dice artículo 22. Sociedad con menores e incapaces. Por los menores e incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad previa autorización social por voluntariedad pagada. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su respectiva aportación. Aquí establece que los menores capaces pueden crear sociedades mercantiles, no ser socios de sus autores como tal, sino que aquí establece que ellos pueden crear sociedades mercantiles. Entonces, los menores capaces sobre los representantes de constituir sociedad, ¿cuál es el requisito para poder constituir una sociedad de un menor o un incapaz? Los representantes. Que tiene que haber previa autorización social. Entonces, aquí lo establece. Por los menores incapaces son los representantes constituidos sociedad previa autorización social. Solo los jueces dan una orden donde se puede constituir la sociedad. Por ejemplo, si es una sociedad que va a ser una sociedad que va a representar el beneficio de la comunidad, ciertos criterios que toman los jueces en estos casos, ahí sí se puede crear una sociedad. Caso contrario, no. Por ejemplo, no puede uno actuar en nombre de un menor de edad o en nombre de un incapaz para crear una sociedad mercantil. Y aquí establece que la responsabilidad de los menores incapaces limitará el monto de su respectiva aportación. Entonces aquí tenemos una cláusula especial. Por ejemplo, ellos no van a tener solidaridad ilimitada o su responsabilidad no ser ilimitada como tal al momento de que se tenga una obligación que cumplir por parte de la sociedad mayor a los activos que tiene. Pasamos. Artículo 23, ahora sí, compañía Stephanie. Artículo 23. La adquisición de acciones menores. Los representantes legales menores, incapaces o ausentes pueden adquirir para sus representados en diferentes sociedades anónimas o en comandita, siempre que estén preparadas y entienden los requisitos que la ley señala para la inversión de fondos de estos. Bueno. Aquí es otra figura. Un menor de edad puede adquirir acciones de una sociedad ya constituida como tal. La respuesta es que se puede. Pueden adquirir para sus representados acciones de sociedades anónimas o comanditas solamente de estas dos sociedades se puede adquirir. Siempre que estén totalmente pagadas. Por ejemplo, cuando avancemos un poco más, vamos a ver que hay certificados profesionales. Por ejemplo, una persona puede solicitar 10 acciones en 10,000 quetzales y pagar solamente la mitad en un momento y después la otra mitad conforme lo hayan estipulado con la escritura positiva o al momento de hacer la de acciones a la Asamblea General. Pero en el caso de los menores de edad, las acciones tienen que estar totalmente pagadas. No puede haber llamamientos pendientes, no puede haber deudas sobre estas acciones. Cuando veamos avanzando las acciones, la sociedad debe dar cierto financiamiento que debemos determinar, donde uno, por ejemplo, da un enganche y se hace que queda pagando cierto monto hasta completar la totalidad del valor de la acción. Pero en el caso de los menores, se establece que después lo avanzamos. 24, compañero Daniel. Eso se refiere como comandita simple, ¿verdad? Las únicas acciones que se pueden comprar son sociedad anónima y sociedad en comandita. No se puede ser comandita por acción. Gracias. Pero para efectos regularmente el tema de las acciones en Guatemala la mayoría de sociedades mercantiles no usamos sociedades anónimas, entonces ahí es donde vamos a ver todo, perdón. Cuando aquí en sociedad en comandita solo aplica por acción, la simple no aplica, compañero. Porque recordemos que la comandita por acción va a ser accionada, la comandita siempre no va a tener acciones, entonces no aplica el tema de la adquisición de acciones, que es que esa sociedad no tiene acciones.
Entonces, se comandita siempre indica que se comanda por acción. Aquí agarran o en comandita, pero no queda claro o específico, pero tratemos de tenerla ahí comandita por acción, porque es la única que se da en comandita. ¿Alguien le quedó alguna duda frente al punto 23? ¿Cuáles son las dos sociedades que encuentran la sociedad anónima y la sociedad comandada por acción? Agréguelo ahí, por favor, que no haya confusión. Porque la simple no puede tener acciones en la norma establece comandita tal, podría darse a confusión de que se la simple y la acción, pero recordemos de que solamente la sociedad comandada por acción va a ir aquí. Usted nos explicaba que podíamos poner como un enganche para poder pagar las acciones luego como por plazos. ¿Hay algún porcentaje mínimo de ese enganche, por así decirlo? Sí, regularmente no pueden pagar menos del 25%. Lo vamos a ver más adelante. O va a quedar en cuanto a los términos y condiciones de la ejecución constitutiva. Por ejemplo, puedo tratar de que los certificados provisionales que van a pago inicial de 2.000 quetzales por una acción que valga 5.000 y que el mínimo puede ser esos 2.000 quetzales. O en su defecto puede ser el 20, 30, 40, 50%. Eso ya queda a consideración de los términos y condiciones fiscales en esa ejecución constitutiva. Pero sí va a haber un mínimo en cuanto a acciones pagadas. Eso vamos a ver más adelante. Artículo 24, plazo. ¿Alguien más puede leerlo? Plazo. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Se establece el plazo cuando principia una sociedad mercantil desde su fecha de inscripción en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden establecerse por un plazo indefinido. Recuerden que cuando hablamos al momento de ampliar cuando hablamos de las prórrogas, al momento de hacer una modificación de una sociedad mercantil, la prórroga es cuando queremos que la sociedad tenga más tiempo que continúe. Entonces la sociedad mercantil puede hacer por plazo definido o por plazo indefinido. Aquí lo establece el artículo 24. ¿Cuándo inicia una sociedad mercantil? Desde el momento que se inscribe. ¿Y cuándo llega a finalizar? Hasta la plazo que haya establecido su estructura constitutiva, o si es de plazo indefinido al momento de su disolución. Cuando hablamos de disolución de una sociedad mercantil, cuando hablamos de una sociedad mercantil, hay dos personas que se unen con el fin de aportar cierto patrimonio, ciertos bienes para que puedan obtener algo específico, que al final es obtener ganancias o obtener lucro. Entonces, ¿qué ustedes a veces del tiempo que está haciendo uso de la sociedad mercantil no se obtienen los logros indefinidos? Entonces, los socios pueden decir cierto momento, mira, ¿sabes qué? Terminamos esto, ya no quiero que continuemos porque no tienen los frutos debidos, ya no estamos teniendo tiempo y realmente para mí ya no es algo rentable. Para mí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que podemos terminar la sociedad mercantil? Sí, se llama disolución. Es disolver es que ya los socios, cada quien va por su lado. Realmente tiene que ser ciertos requisitos de liquidación, que lo vamos a ver más adelante. Pero para que podamos comprender también la disolución de la sociedad mercantil. Entonces, ¿cuál va a ser el plazo de la sociedad mercantil? Desde el inicio hasta que finalice el plazo, si es de plazo definido, y se hace plazo indefinido desde el inicio y hasta que pueda haber una disolución, en el caso que lo haya. La sociedad de plazo indefinido va a ir disolución, si no finaliza. ¿Estamos? Artículo 25. Prórroga.
ese artículo. 25. Prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Continúa. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios ya acreería con el título que requisite ejecutivo gozarán de un término de 30 días datados desde la última publicación de la prórroga, cuando hay derecho tendrán los acreedores de la sociedad. El efecto de la protesta será para los primeros que pueden ejercitar sus derechos sobre la participación social del deudor, para los segundos que puedan ejercitar sus acciones en la forma que se determina para las sociedades ejemplares. La prórroga extemporánea requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas y en las accionadas una mayoría cuando menos del 80% del capital pagado de la sociedad. Los accionistas disidentes tendrán derecho de separarse de la sociedad comunicando por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya tomado la resolución correspondiente. Vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma, siempre que su petición la haga antes que se emita la convocatoria a la Junta en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Bueno, aquí hay varios supuestos, hay que ir desglosando uno por uno para poder lograr comprender todos. Primero, vámonos al primer párrafo que establece la prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Entonces, si la sociedad fue por un año, el plazo de la sociedad es de un año, se inscribió el 1 de enero del 2025, llegan conmigo, vamos a poner una fecha un poco más lógica, vamos a poner que se inscribió definitivamente el 15 de agosto del año 2025, entonces ellos me indican de que quieren que continúe la sociedad. Entonces, ¿qué se debe de realizar? Yo le puedo decir, mire, lo podemos hacer dentro de unos 10 días o tiene que ser inmediato esa prórroga como tal. Sí, se inscribió el 13 de agosto del año 2025. ¿Cuándo sería el último día que yo tendría para poder ir a inscribir ese documento? Ayer, ¿no? Hoy es 13. Ajá. Hoy ya va para el segundo año. El año le va del 13 de agosto del 2025 al 12 de agosto inclusive del 2026. Ajá. Aquí dice antes de que haya concluido el término de su duración. Entonces tiene que ser antes del 13 de agosto de este año que se tendría que haber ingresado la prórroga. Pero ¿será que si no se ingresó antes del 13 ya la sociedad finaliza o hay alguna opción para poder continuar? Ahorita vamos a ver qué establece el resto de supuestos. Entonces aquí tenemos, lo general es que tiene que ser antes de que haya concluido su duración. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo. O sea, por ejemplo, si se me pasó el plazo, yo no le voy a decir, mire, ya no se puede hacer nada, ¿va? Puede formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios cuya acreeduría conste en título, que tienen los requisitos de título ejecutivo, o sea, que tengan un título ejecutivo para poder reclamar alguna deuda que tienen los socios pendientes, gozarán de un término de 30 días contados desde la última publicación para protestar la prórroga. De igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. Entonces, aquí tenemos que comprender que van a ser dos acreedores. Ya sean los acreedores de los socios de manera personal, por ejemplo, yo formo parte de una sociedad anónima que el plazo era de un año, entonces no se hizo la prórroga. Días después de que finalizara su plazo,
se trata de iniciar con esa prórroga, hay un derecho que tienen los acreedores de presentar una protesta o protestar en contra de esa inscripción. ¿Por qué? Porque a los acreedores les puede servir, bueno, en cierto momento que haya una liquidación para que yo pueda obtener esos fondos y ya yo poder pagarle a mis acreedores como tal, de título personal. Y aparte de eso, también tienen el mismo derecho los acreedores de la sociedad. Por ejemplo, ya los acreedores que tenían algo pendiente con la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo la sociedad de Transporte Seguro S.A., Transporte Seguro S.A. tenía una deuda con alguna gasolinera, entonces esa gasolinera, en caso de que sea una sociedad por un plazo determinado y que haya vencido ese plazo y que no se haya realizado la prórroga y que después de ese plazo yo quiera realizar la prórroga, entonces ellos tienen el derecho de formular una protesta sobre esa prórroga. ¿Estamos? Y también, por ejemplo, si yo a título personal tenía una deuda con Juan, con Pedrito y que tengan título ejecutivo, también ellos podrían realizar la protesta. Entonces puede ser para dos personas, para los acreedores personales de los socios y para los acreedores de la sociedad. ¿Estamos? Recordemos que el socio y la sociedad no son una misma persona, son personas diferentes. Uno va a ser la persona individual y la otra va a ser la persona jurídica. Obviamente el socio va a tener derechos sobre esta persona, pero no son lo mismo ni pueden confundirse. ¿Estamos? Lico, una pregunta. Esos días son días calendario, ¿verdad? Son días hábiles siempre. Hábiles. Ah, muy bien. Importante eso. Sí, recordemos que siempre cualquier plazo que encontramos en una norma y no establezca claro que todos los días y horas van a ser hábiles, entonces tomamos en cuenta lo que establece la ley del organismo judicial, que solamente de lunes a viernes. ¿Estamos? Muy bien, Lick, muchas gracias. De nada. Tuyo calendario. Cabal. El efecto de la protesta será para los primeros, ejemplo, para los que son acreedores personales de los socios, que puedan ejercer su derecho sobre la participación social del deudor, y para los segundos, que puedan ejercer sus acciones en la forma que se determina para las sociedades irregulares. ¿Estamos? Cuando hablamos de una sociedad irregular, es que una sociedad regular es la que está inscrita y la que tiene vigencia en el registro mercantil. Una sociedad irregular es una que no está inscrita y no tiene vigencia en el registro mercantil. Entonces, para el primero, el efecto de la protesta será para los primeros que puedan ejercitar sus derechos sobre la participación social del deudor. Y para los segundos, o sea, para los que tengan acreeduría con la sociedad, que puedan ejercer sus acciones en la forma que se determina para las sociedades irregulares. ¿Estamos? La prórroga extemporánea requiere del consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas. Aquí tenemos varios supuestos. Si es una sociedad que no va a ser accionada, ¿cuáles son las sociedades no accionadas en Guatemala? En la última clase lo vimos. ¿Cuáles son las sociedades no accionadas? Vamos a preguntar. Willy Javier. Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetirme la pregunta? ¿Cuáles son las sociedades no accionadas en Guatemala? Ay, disculpe, fíjese que no me recuerdo. ¿Alguien que sepa cuáles son las sociedades no accionadas en Guatemala? Sería sociedad colectiva. Ajá, sociedad colectiva. Sociedad en comandita simple y sociedad en responsabilidad limitada. Ahí estamos. Esas son las tres sociedades no accionadas. Entonces,
en esas tres sociedades, si es una de esas tres sociedades que no sea accionada, va a requerir el consentimiento unánime de los socios, o sea que todos tienen que decir que sí. Y en las accionadas, una mayoría cuanto del menos del 80% del capital pagado de la sociedad. Eso quiere decir que tiene que ser por lo menos el 80% de acciones que emitan su voto a favor de que continúe la sociedad. ¿Estamos? Los accionistas disidentes. Aquí cuando hablamos de accionistas disidentes podrá ser, ¿qué entendemos como accionistas disidentes? Que no están de acuerdo con que se haga la prórroga. Ajá. Que no están de acuerdo, disidentes que ellos no quieren que continúe. ¿Será que puede haber un accionista disidente de una sociedad colectiva? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Porque como estamos hablando de las sociedades no accionadas, entonces no podría haber voto. Ajá. Primer lugar, aquí, si es una sociedad colectiva, es una sociedad no accionada. Entonces, por lo tanto, no puede haber accionistas disidentes porque no forman parte de accionistas, o sea, ellos no tienen acciones. Entonces, esto solamente va a aplicar para las sociedades accionadas. ¿Cuáles son las sociedades accionadas? Vamos a ver, si ya me dijeron ahí las no accionadas, las accionadas sería por lógica las que no son lo contrario a ellas o las que no se lograron mencionar. Compañera Mónica Villatoro. Sí, disculpe, no escuché la pregunta, si me la puede repetir. Sociedades accionadas, ¿cuáles son? No me recuerdo, licenciado. Acaban de decir las sociedades no accionadas. Entonces, ¿cuáles fueron las sociedades no accionadas que acaba de decir la compañera? Si estamos en clase, estamos poniendo atención y hace menos de un minuto lo acaba de decir la compañera. La de representación ilimitada, la de comandita simple. Y me falta una. Entonces, si la de la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de comandita simple, la sociedad colectiva son no accionadas, ¿cuáles van a ser las accionadas? Vamos a tener la sociedad anónima, vamos a tener la sociedad en comandita por acción y vamos a tener la sociedad de emprendimiento. Entonces, en estas, si los que no están de acuerdo con que se continúe con la sociedad, los accionistas disidentes tendrán el derecho de separarse de la sociedad comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se haya tomado la resolución correspondiente. Entonces, yo como accionista disidente, por ejemplo, yo fui del que votó porque no se continuara con la sociedad porque era solo por un año, no quiero que continúe. Entonces, yo tengo, después de que la asamblea haya tomado la decisión de que sí se continúa con el 80% o más, entonces yo tengo 15 días para indicar que me voy a separar de la sociedad, que yo ya no quiero estar adentro de la sociedad. ¿Estamos? A eso se refiere este párrafo. Dos opciones. Si es una sociedad, la prórroga para una sociedad no accionada, primero debe darse con el voto unánime de todos los socios, o sea, el 100% de los votos, y de las sociedades accionadas, las que tienen acciones, con el 80% del voto de los socios. Si, por ejemplo, yo estoy dentro del 20% o dentro del 10% que no quería que continuara la sociedad, tengo un derecho, que es el derecho de retirarme de la sociedad. Pero tengo que informarlo 15 días después de que se haya adoptado esa resolución o que se haya dado esa resolución por parte de la asamblea. ¿Estamos? Sí, compañera Jamie. Sí, licenciado, disculpe, es que la sociedad de responsabilidad limitada dijo que era no accionada, pero yo lo tengo como una sociedad mixta que está como entre el capital y los accionistas.
sea, es como... no Ajá, sé. cuando hablamos si es capitalista o personalista, está como mixta. Pero recordemos de que no quiere decir de que sea accionada. Ahí no se van a emitir acciones. En las únicas sociedades que se van a emitir, no todas las sociedades 100% capitalistas van a ser accionadas como tal. Las mixtas que tenemos, esa sociedad no va a tener su representación de los socios por medio de acciones, sino que va a ser por medio de representación. Está bien, gracias, licenciado. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Lick, perdone la pregunta. Solo cuando usted estaba explicando lo de este artículo, el artículo 25, cuando dice aquí en la forma en que se determina para las sociedades irregulares, el tercer párrafo, la verdad no mucho entiendo sociedades irregulares. Vamos a hablar un poquito de sociedades irregulares. Una sociedad regular, ¿cuál va a ser? La sociedad regular es la sociedad que está inscrita en el registro mercantil. Sociedades irregulares, por ejemplo, puede darse el caso en el que nosotros como accionistas hayamos firmado una escritura constitutiva de sociedad o que nosotros como accionistas hayamos puesto cierto capital, pero no formalizamos nuestra sociedad. Entonces, si solamente firmamos la escritura constitutiva, después al final el notario no la inscribe o al final no la inscribe en el registro mercantil por algo que ocurra, entonces es una sociedad irregular. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con todos los requisitos legales que se establecen. Por lo tanto, los que tengan acreeduría de la sociedad y se hayan opuesto a la prórroga o hayan protestado a la prórroga, van a ejercer ese derecho como si fuera una sociedad irregular. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, la sociedad ya no tiene vigencia en cierto punto. No sé si lograron... Gracias, Lick. No sé si logré aclarar su duda. Sí, gracias, Lick. Sí. Vamos, de acuerdo. Gracias. Excelente. Si no, cualquier cosa me avisan y si tienen duda, pues vamos viendo ahí de alguna otra forma para poder explicar. Luego dice, vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma, siempre que su petición se haga antes de que se emita la convocatoria a la Junta, en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Por ejemplo, de agosto del año 2025 y al día de hoy no habían llamado para una asamblea o para una junta de prórroga de la sociedad, entonces yo el día de hoy digo, bueno, la sociedad ya finalizó. Que me toca a mí de la sociedad, o a la junta o a la asamblea. Perdón, creo que se está trabando un poco, ¿verdad? Sí, no se escuchó lo que dijo porque denme un minuto, voy a tratar de ver si puedo cambiar de route. Ahorita voy a ver.
No sé si ahora, perdón, no sé si ahora me miran mejor, me escuchan mejor. Sí. Entonces, no sé qué fue lo último que lograron apreciar. Ese último párrafo, Lick, no, la verdad no se le escuchó yo, ¿no? El último párrafo no escucho nada más. De acuerdo. Aquí establece, vencido el plazo de una sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma, siempre que su petición la haga antes de que se emita la convocatoria a la junta o asamblea en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Entonces, por ejemplo, si el 12 de agosto inició la sociedad, se inscribió, el 12 de agosto finalizó, no habían hecho convocatoria ni para junta ni para asamblea para poder hablar sobre la prórroga o para poder tratar los asuntos sobre la prórroga, entonces yo como socio o accionista tengo el derecho de solicitar que se haga la liquidación. ¿Estamos? Si yo solicito que se haga la liquidación, entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad? Se va a disolver y se va a liquidar. ¿Qué es la liquidación? Es, por ejemplo, repartir lo que queda de la sociedad entre los socios o los accionistas. Repartir lo que queda para que así se pueda liquidar totalmente la sociedad y no tenga activos como tal, ni que tenga deudas con los socios referente a las aportaciones que hicieron desde un inicio. ¿Alguna duda referente a este último párrafo del artículo 25? No, artículo 26. Me da a favor de leerlo. Compañero Javier Rodrigo. Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha? Sí, le escucho, compañero. Buenas tardes. Artículo 26, ¿verdad? Ajá. Derecho a la razón social. La inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho del uso exclusivo de su razón social o de su denominación, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras subsista inscrita la primera. Bueno, aquí vamos a ver un término nuevo, que es la razón social o denominación social. En la clase anterior había preguntado que qué entendían ustedes como razón o denominación social. Por ahí alguien me había respondido. Pero vamos a ver, ¿qué entiende, compañera Tania Rubí, como razón o denominación social de una sociedad mercantil? ¿Es su nombre? ¿Cómo se llama la sociedad mercantil? Exacto. Va a ser cómo se va a distinguir de las otras. Entonces, en pocas palabras, va a ser el nombre de la sociedad mercantil. ¿Cuándo va a ser razón o cuándo va a ser denominación? Eso va a depender qué tipo de sociedad sea. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos avanzando con las sociedades mercantiles. Por ejemplo, vamos a ver rápido. ¿Alguien que me haga favor de leer artículo 59? Artículo 59. Sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Aquí lo importante es razón social. Entonces, ¿qué va a tener la sociedad colectiva? Una razón social. Y ahora veamos la sociedad anónima, artículo 86, por favor. Artículo 87, mejor. Denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse S.A. La denominación... Solo con eso, compañero. Entonces, ¿se dieron cuenta? Cada una de las sociedades establece si va a ser razón social o va a ser denominación social. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una razón social y una denominación social? Leamos el artículo 61
del Código de Comercio, por favor. Artículo 61. Dice, razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICIA.S.C. Va, excelente. Entonces, la razón social regularmente va a tener nombre y apellido de los socios. Por ejemplo, si ustedes han escuchado Cofinio Estal, antes no eran sociedades, antes Cofinio Estal no era una sociedad anónima, sino que antes era sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, por eso tenían los apellidos Cofinio Estal. Si se dan cuenta, van a haber muchas sociedades hoy en día que van a tener los nombres o apellidos de los socios. ¿Por qué? Porque en su momento la razón social, como es una sociedad personalista, buscaba identificar a la sociedad con los socios. Por ejemplo, si hubiera sido sociedad mía, tendría que haber sido Cristian Maldonado. ¿Para qué? Para que pudieran ir viendo la confiabilidad de los socios. Entonces, eso era lo que buscaba la razón social. Ahora la denominación social se forma de una manera totalmente libre. Por ejemplo, yo le puedo llamar Patitos Voladores S.A., le puedo llamar Corporación Industrial Guatemalteca S.A., entonces ya se va formando de una manera libre. Entonces la diferencia entre una razón social es que la razón social va a tener rasgos de los nombres de los socios. Cuando digo rasgos, es que va a tener nombre y apellido de un socio o el apellido de dos o más socios. Entonces, esa es la razón social. Y la denominación social va a ser formada de manera libre por los socios como tal o accionistas. ¿Estamos? Antes le ponían también, antes le ponían también, después de los apellidos le ponían algunos, digamos, Maldonado, López y sucesores. Ajá. Eso lo vamos a mucho antes, ¿verdad? Pero como que estaba de moda. Sí, y eso lo vamos a ver más adelante, como usted dijo, cuando ponen sucesores, ¿por qué se ponen sucesores y en cuál debe de especificarse eso? Sucesores era cuando ya fallecían las personas que fundaron esa sociedad como tal, entonces al final los que iban a suceder iban a ser los hijos, entonces para que se lograra comprender que iban a ser los hijos los que iban a continuar con esa empresa. Como repito, la primera sociedad que existió o los primeros, las primeras formas de sociedades mercantiles fue la sociedad colectiva, que era una sociedad totalmente personalista. Lo que buscaba era también que hubiera más confianza dentro de los socios, y después, conforme fue avanzando el capitalismo, se formaron ya sociedades un poco más capitalistas, donde ya no importaba tanto la persona, sino que importaba un poco más el capital que se iba a aportar. Muy interesante. Gracias. De nada. Aquí dice, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto mientras subsista inscrita la primera. Entonces, por ejemplo, pueden haber dos sociedades que se llamen Cofinio Estal Sociedad Anónima. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Vamos a ver por qué. Vamos a ver cuando veamos la sociedad anónima por qué Cofinio Estal puede ser una sociedad anónima y no necesariamente es no es una razón social, sino que es una denominación porque es una sociedad anónima, pero para no confundirlo lo vamos a ver más adelante. ¿Será que pueden existir dos corporación multiinversión sociedad anónima? ¿Qué creen? ¿Dos sociedades mercantiles? No, licenciado, porque dice puede ser enfocado a un segmento, cada uno de los nombres, pienso. Sí, no se puede. Por ejemplo, cuando uno de los primeros pasos para iniciar el proceso de creación de una sociedad mercantil es solicitar una certificación de negativa de razón o denominación social. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo voy a la página del registro mercantil, solicito
que me indiquen si hay una sociedad mercantil que se llame Patitos Voladores de Guatemala S.A. Entonces yo mando eso y ellos me indican que sí hay una sociedad que se llama así, entonces no me la van a inscribir. ¿Por qué no me la van a inscribir? Porque no pueden haber dos sociedades con la misma denominación o la misma razón social. ¿Estamos? Artículo 27. ¿Que me haga favor alguien de leerlo? A ver, compañero Marcos, David. Y después el compañero Renato me ayuda con el otro. Artículo 27. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición, y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el cual deberá protocolizarse. ¿Puede continuar? Con el segundo párrafo, por favor. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros y de la sociedad, por el exceso del valor que se hubiere asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando asimismo obligados a reponer el faltante. Son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresa, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en su justipreciación, conforme lo establece el primer párrafo. No es válida como aportación la simple responsabilidad por un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporten a la sociedad. Las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicándoles lo regulado en la presente norma. Excelente. Entonces acá estamos hablando de aportaciones dinerarias. ¿Qué son las aportaciones para empezar? ¿Qué entendemos como aportación? Compañera Madeline Yulista, ¿usted qué entiende como aportación? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Yo comprendo que es la entrega, en este caso, pues, de dinero, bienes o incluso créditos. Cuando hablamos, gracias compañera, cuando hablamos de aportaciones, lo que yo voy a dar, lo que yo voy a entregar, es una aportación. Entonces, dentro de las sociedades mercantiles van a haber diversos tipos de aportaciones. Van a haber aportaciones dinerarias, aportaciones no dinerarias, aporte industrial, que lo vamos a ver más adelante. Pero este artículo regula las aportaciones no dinerarias, las aportaciones que no consisten en dinero como tal. El primer párrafo dice, los bienes que no consisten en dinero aportado por los socios pasarán al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición, y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Entonces, ¿qué entendemos con que pasarán al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y se justipreciarán? Aquí hay varios supuestos. Primero, ¿qué es que pasan al dominio de la sociedad? ¿Qué efectos tiene que pasen al dominio de la sociedad como tal? ¿Qué creen? Yo entiendo que entonces es un bien que pues era de una persona, al pasar a la sociedad, deja de ser de esa persona. Ahí estamos. Pasa el dominio, es que si yo tengo el dominio, por ejemplo, de esta botella, es que yo puedo hacer lo que yo quiera con esta botella. Entonces, tener el dominio es yo tener, por así decirlo, el control, poder darle el uso, el goce, el disfrute, sin necesidad de tradición, es decir, sin que medie la entrega o transferencia voluntaria de algún dueño anterior. Por ejemplo, si la propiedad es mía, yo tengo que responder de manera directa al momento de entregarla a la sociedad, va a pasar a dominio de la sociedad sin necesidad de tradición. Por ejemplo, tal vez había una compraventa que yo hice con un dueño anterior, yo le tenía dinero pendiente,
no había una hipoteca, claro. Entonces, el dueño anterior no puede decir, bueno, voy a solicitar la restitución de ese bien porque no me terminó de pagar. Aquí es que tiene que mediar sin tradición para que se adquiera el dominio de la sociedad. Y se detallará y justipreciará. ¿Qué es justipreciará? ¿Qué es justipreciar un bien? ¿Qué entendemos como justipreciar un bien? A ver. Actualizar el precio por medio de una evaluación, un valuador. Ponerle un valor en dinero. Por ejemplo, si yo tengo una computadora, ver cuál es el valor de esa computadora. Si yo voy a aportar un carro, ver cuál es el valor, el avalúo de ese carro y ponerle un precio a ese carro. Si voy a aportar un terreno, hay que poner cuál es el valor del terreno. Justipreciar es ponerle un precio. ¿Estamos? En la escritura, ¿dónde debe de establecerse el justiprecio o cuál es el monto del avalúo? En la escritura constitutiva o en un inventario previamente aceptado por los socios que deberá de protocolizarse. ¿Sí, compañero Raúl? Y con el punto anterior, digamos, si alguien aporta el carro, ¿verdad? Y el carro, todo lo que usted explicó, que tenía el uso, el dominio, el goce, el disfrute, sin tradición, dice. Entonces pasa a formar parte de la sociedad. Pero la sociedad en sí es propietaria ya de ese carro. Ahí me quedé como un poco confundido. Perdón, sí, si solo dame un minuto, no escucho. Solo dame un minuto, solo voy a conectar los audífonos para escuchar un poco mejor porque... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Va, ahora sí los escucho mejor. En ese caso, sí, claro, por ejemplo, ya pasa dominio de la sociedad, ya la sociedad puede hacer lo que quiera con ese carro. Si, por ejemplo, yo estoy viviendo en el terreno que yo aporté a la sociedad va a decir, bueno, ese terreno lo vamos a usar para una bodega, no me va a servir el área de vivienda, entonces vamos a demoler. Entonces ya, ¿qué pasa sin tradición a la sociedad? De que la sociedad va a tener el dominio total. La sociedad va a poder hacer lo que quiera con este terreno, obviamente con el fin de poder obtener las ganancias que buscan a través de la construcción de la sociedad mercantil. Muy bien. Digamos, y en el caso del carro, digamos que usted mencionó un caso de que no está hipotecado, pero le debía un dinero a alguien y estaba ahí el carro en medio, pero la persona que era la acreedora, si el otro le pasó no le pasó, aportó el bien y pasó a dominio de la sociedad, el quien tenía ese dinero no puede reclamar sobre ese bien nada. No. Por ejemplo, no había puesto ejemplo con carro como tal, había puesto ejemplo sobre un bien. Por ejemplo, yo compré un terreno en la zona 5 de la capital. No sé, por error del notario, no se inscribió una hipoteca. Regularmente cuando uno compra a plazos un terreno va a haber una hipoteca de por medio para garantizar el pago. Pero supongamos que no hubo una hipoteca porque yo conocí a la persona, le dije, mira, no me lo hipoteques porque yo lo voy a aportar a una sociedad, yo te voy a pagar a vos. Entonces, ¿qué sucede? Ya hice la compraventa, yo obtuve el bien, lo voy a aportar a una sociedad, aunque el dueño anterior no puede solicitar la restitución de su bien. ¿Por qué? Porque yo ya lo aporté. Entonces, ahí él tiene que demandarme a mí por el dinero pendiente. ¿Estamos? Pero son casos hipotéticos porque regularmente si usted va a vender un bien inmueble o va a vender un carro va a dejar una garantía, lo va a constituir con garantía prendaria. Un bien inmueble lo va a constituir por medio de una hipoteca la garantía para que pueda pagar la persona y que al final, si en caso no paga, usted tiene cómo poder restituir su bien. Pero un ejemplo muy ficticio. Nunca se sabe, entonces por eso digo, es un ejemplo muy ficticio que se puede dar, pero más que todo para que entendamos el tema de que pasará sin necesidad de tradición. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿En dónde se debe de establecer el justiprecio? En la escritura constitutiva o en un inventario, pero debe de protocolizarse. Las dos opciones, en la escritura constitutiva o en un inventario que debe de protocolizarse.
Si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor del verdadero, por ejemplo, si yo tengo un terreno en zona 5 y en el avalúo establezco que vale 3 millones y ya después de todo yo me doy cuenta que el terreno, por ejemplo, ya los demás socios dicen, no, ese avalúo está sobrevalorado, el terreno no puede valer 3 millones, vale menos, entonces tal vez el terreno vale 1 millón, pero yo solicité que hicieran un avalúo y se prestaron para que fuera por 3 millones, entonces los socios aceptaron que fuera por 3 millones. Pero si se fijara un avalúo mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente a favor de terceros y de la sociedad. Por ejemplo, yo puedo aunque yo haya aportado ese bien, y aunque sea una sociedad anónima, pero si mi aporte tenía una sobrevaloración y realmente cuando ya se dan cuenta el valor de mercado es otro, entonces al final yo voy a responder ahí sí ya con bienes propios sobre lo que falta de ese aporte. Por ejemplo, el mismo caso, hay un terreno en zona 5, yo lo justiprecio en 3 millones, mi otro socio dice, va nítido, ahí vamos a construir apartamentos. Al final, cuando ya constituimos la sociedad, yo ya lo aporté, la sociedad está constituida, pero ya después él se da cuenta, no, hombre, este terreno no puede valer 3 millones, este terreno va a valer, o sea, si mucho vale 1 millón porque está en barranco, por así decirlo. Entonces, al final, yo tengo la obligación de los 2 millones de restante o de excedente que yo puse de manera solidaria como persona individual. ¿Por qué? Porque yo voy a responder sobre ese monto. Eso es en caso de que responda solidariamente a la sociedad. Ahora, ¿cómo voy a responder yo solidariamente a favor de terceros? Por ejemplo, yo con mi socio dijimos, bueno, constituyamos, él sí sabe de que el terreno vale 1 millón, pero lo vamos a poner sobre 3 millones. Entonces, al final, vamos a soltar un préstamo a un banco y el banco dice, ah, no, si solo de activos la sociedad tiene 3 millones, prestémosle 2 millones. Entonces, al final, va a haber un excedente. Supongamos de que yo no logro pagar la deuda, el banco trata de ver cómo recupera el bien inmueble y cómo ejecuta la hipoteca que se tenía sobre el bien inmueble y solo le pagan 1 millón y hay 1 millón que falta porque yo hice una sobrevaloración de ese bien, entonces en este caso, aunque sea sociedad anónima, aunque sea responsabilidad limitada de los socios, yo tengo que responder por ello. ¿Estamos? Va. ¿Puedo comprender? Ajá. Ay, va, es que ahorita me causó duda. Digamos, si fuera el caso, está bien, ¿verdad? Sobrevaloramos el terreno de zona 5. Y al año, como nos explicó, nos damos cuenta que el terreno, pues no, ya es menor la cantidad. Como ya ese terreno ya lo habíamos dado y todo, ¿qué pasa si yo tengo otro terreno o otro bien que puede cubrir, digamos, como esos 2 millones, o sea, los 3? Entonces, yo puedo decir, retiro mi terreno de zona 5 y les voy a dar mejor el que está en San Cristóbal, o no se podría, porque como ya cedimos sur. Mire, no se podría, o sea, sí y no. Sí se podría si de manera voluntaria todos dicen, bueno, hagamos una asamblea donde vamos a aceptar este bien y donde este otro bien te lo vamos a vender. O sea, podría ser como de alguna forma con llegar a un acuerdo, sí se podría. Pero lo que establece la ley es no. ¿Qué se debería de hacer? En dado caso es, yo ya di un terreno que vale 1 millón, lo valoré en 3 millones, entonces hay un excedente de 2. ¿Cómo tengo que responder yo? Como lo establece aquí. Por el exceso del valor que se hubiera asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando así mismo obligado a reponer el faltante. Yo tendría que reponer ese faltante. Por ejemplo, sí podría reponerlo en dado caso, si yo tengo un terreno que vale 2 millones, entonces digo, miren, yo voy a reponer el faltante, no con dinero, sino con otro terreno, ¿les parece? Sí. Ahí lo puedo hacer. Eso es cuando los socios responden a favor de la sociedad. Ahora, cuando responden a favor de tercero, ahí sí no, ahí sí regularmente va a ser efectivo. Por ejemplo, el banco no va a decir, ah, bueno, está bien, voy a aceptar que me dé otro terreno para poder cubrir lo que usted no me pagó del millón del otro. El banco lo que va a querer va a ser efectivo. Va a ser los otros 2 millones que faltan sobre lo que ya ellos en dado caso ejecutaron la hipoteca del millón sobre ese bien.
Entonces usted siempre va a tener la deuda de 2 millones con el banco. Ahí lo que procede es que venda el terreno, ¿ah? Y que le pague los 2 Sí, millones al banco, pues en el mejor de los casos, pero que te lo compren. Ajá, sí, sería eso. Que venda el terreno y que proceda. Pero lo que me interesa aquí es que ustedes logren comprender que si por culpa o dolo se fijara un avalúo mayor al verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros, ¿quiénes podrían ser estos terceros? Y en favor de la sociedad, ¿de qué forma va a responder a favor de la sociedad? O sea, los dos supuestos que se pueden dar. Por ejemplo, de que la sociedad no estaba enterada de que había un sobreavalúo del terreno, o que los socios sí estuvieran enterados, pero que otra tercera persona no, y también puede afectar eso. Entonces, más que todo lo que busca siempre este artículo es proteger en caso de que quisiera haber algún tipo de fraude, ¿va? De estafa como tal. Entonces, dejar claro que sí va a haber responsabilidad de manera personal. ¿Estamos? Después dice, son admisibles como aportación de los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad, los costos de preparación para la creación de la empresa, así como la estimación de promoción de la misma, siempre que fueran expresados, aceptados en su justificación conforme lo establece el primer párrafo. Bienes muebles, ya tenemos muy claro cuáles son los bienes muebles, ¿estamos? Pueden ver el artículo 451 del Código Civil con bienes muebles. Bienes inmuebles, artículo 445 del Código Civil, ahí establece cuáles son los bienes inmuebles. Las patentes de invención, eso lo tenemos en el artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial. Si quieren, eso se los voy a repetir para que lo puedan entrar ahí. Patentes de invención, artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial. ¿Qué son las patentes de invención? Por ejemplo, pongamos de que alguien haya tenido la idea del Tesla, del carro eléctrico totalmente, el modelo de invención de ese vehículo. Entonces, alguien puede haber llegado con Elon Musk y decirle, mira, yo tengo una idea, podemos ser socios, yo lo que puedo aportar es mi patente de invención. Yo por mi patente de invención quiero 50 millones de dólares. Entonces, al final se puede aportar patentes de invención. Se va a justipreciar también, se va a poner cuál es el monto de esa patente de invención. Los estudios de prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué es un estudio de prefactibilidad? A ver, ¿alguien tiene conocimiento de ello? Voy a explicarlo rapidito. Por ejemplo, si yo quiero poner una empresa, si yo quiero vender herramientas para trabajadores de la industria de la construcción, yo tengo que ver, puedo hacer un estudio de prefactibilidad para ver si es factible en Guatemala vender estas herramientas. Entonces, el estudio de prefactibilidad lo que va a ver es si hay mercado para poder venderlo, si van a haber clientes para ese negocio. Entonces, esos estudios se pueden justipreciar, pueden entrar dentro de un aporte de la sociedad. Por ejemplo, un estudio de prefactibilidad puede costar a veces hasta 100,000, 200,000, hasta 1,000,000 de quetzales o un poco más, dependiendo de qué sea lo que se vaya a colocar. Estudio de factibilidad, que es bastante similar, solamente que ahí ya no es si yo lo voy a poner, sino que yo ya lo puse, entonces ver qué tanto resultado tiene. Los costos de preparación para la creación de una empresa, por ejemplo, los honorarios que usted va a pagar al notario para la constitución de una empresa. Por ejemplo, yo quiero constituir una sociedad mercantil, yo le voy a pagar 10,000 quetzales al notario para que constituya mi sociedad mercantil y mi socio no va a poner el dinero, entonces eso puede entrar como aporte. ¿Por qué? Porque ya es un gasto que va a servir para la sociedad. Entonces, al final, todo eso se puede aportar siempre y cuando se justiprecie. Entonces, con eso terminamos el tercer párrafo. No es válida como aportación la simple responsabilidad por un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporten a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué es el saneamiento? Es, por ejemplo, si supongamos yo aporté un bien que tenía una hipoteca, ejecutan la hipoteca, entonces yo voy a responder por ese bien. Si el bien tenía algo pendiente
Entonces, yo voy a responder por medio de saneamiento. Si hay algún vicio como tal, entonces yo te voy a responder conforme a mi responsabilidad de manera personal. Las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicando lo regulado en la presente norma. Entonces, aportaciones no dinerarias no pueden tener las sociedades de emprendimiento. Es la única sociedad que no puede tener aportación dineraria. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Lick, buenas tardes. Perdone que la pregunta es que me dio curiosidad. ¿Cómo se puede justipreciar una patente de invención? ¿Cómo se puede justipreciar? Ahí sí es un poco más subjetivo el tema, pero va a depender. Por ejemplo, si hay alguien que pueda hacer una evaluación de esa patente de invención, entonces si hay algún experto que pueda determinar el valor, por medio del experto. Y si no, ahí sí se va a justipreciar netamente por la voluntad de los socios o de los accionistas. Por ejemplo, si viene alguien conmigo y me dice, mire, yo creé la cura del cáncer, ¿va? Yo tengo mi patente yo tengo la cura del cáncer, lo tengo todo documentado, hice las pruebas, hice todo, pasó lo que debía de ser. Entonces, yo por eso quiero 80 millones de quetzales. Pero yo lo que quiero es que armemos una sociedad, que usted se encargue de desarrollarlo. Entonces, yo no quiero que usted me pague por eso, sino que yo lo voy a aportar. Entonces, ahí se justiprecia. Si yo acepto, bueno, calculo que con los 80 millones de quetzales, creando esa medicina, yo voy a generar muchísimo más. Entonces le digo, está bueno, entonces puedes aportar los 80 millones de quetzales en calidad de tu patente de invención. Yo voy a aportar 80 millones para que se pueda ejecutar el proyecto. Entonces al final vamos a ir 50-50 en las ganancias. ¿Estamos? Gracias, Lick. Eso sí ya queda más que todo en autonomía de voluntad de los accionistas. ¿Qué sucede si hubiera una responsabilidad frente a terceros? Por ejemplo, un banco no va a dar un crédito tan alto por alguien que haya aportado una patente de invención y que la haya valorado en 20 millones. Regularmente los bancos buscan cosas ya más concretas, por ejemplo, bienes que tenga dinero. Entonces, eso es lo que hacen los análisis para poder crear una deuda. O usted, como otra sociedad, por ejemplo, yo creé la sociedad con esta persona, decimos que tenemos 160 millones y me voy con otra sociedad y les digo, miren, yo lo que quiero es que ustedes me den de crédito por 30 días 50 millones de quetzales en cuanto a precursores químicos. Entonces ahí esa empresa va a decir, esta sociedad tiene 160 porque la patente vale 80 y la otra persona puso 80, entonces ahí va a ser un poco más como de análisis y de entrar a ver, pero de igual forma, si la patente de invención se logra comprobar en un juicio que no tenía un valor determinado de los 80 millones, que el valor era mucho menos, entonces va a responder de manera solidaria el que aportó esa patente. ¿Estamos? Pero en casos de patentes de invención sí es un poco más autonomía de voluntad entre los accionistas o los socios que van a estar dentro de esta sociedad como tal. Sí puede haber cierta sobrevaloración y sí se puede aplicar lo que especificaba el tercer párrafo, pero en casos en particular se dan mucho menos. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? No. Solo usted dijo que le recordáramos 5 minutos antes alguna situación, pero ya. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar el parcial? Va a llegar hasta el artículo 27, Lick. Eso quiero ver. Ahí nos tenemos. ¿Saben qué? Les voy a mandar por medio de WhatsApp. Voy a compartirles un laboratorio que estaba pendiente, que les dije que se los iba a mandar esta semana, pero ya no me dio tiempo de hacerlo. Se los voy a compartir y les voy a indicar hasta qué artículo va a ingresar. Muy bien. Hasta la otra, esta semana que viene no tenemos el parcial, sino que es hasta la otra, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mandar ese documento, les voy a indicar hasta qué página del libro de Derecho Mercantil Guatemalteco del doctor René Villegas Lara, tomo 1, vamos a evaluar
para que ustedes puedan tenerlo ahí. Entonces yo calculo que este fin de semana les mando el material, les mando el laboratorio y les mando todo para que ya puedan iniciar con sus estudios. Y voy a ver, no me comprometo, pero voy a ver si tal vez entre esta y la otra semana puede haber algún repaso general para ver ciertas dudas. Pero yo les confirmo siempre. ¿Y la forma de evaluar el examen, licenciado? Eso todavía no nos lo va a decir. No, un día antes se los indico. Bueno. Bueno, de nada, compañeros, pasen feliz tarde. Se cuidan. Feliz. Ahí estamos en comunicación. Éxitos en sus parciales la siguiente semana. Ahí estudian. Bien, gracias. Chao. Tarde.